presentarle la información más destacada y más impactante de las últimas horas. Así es, amigo televidente, y mucha atención porque vamos ahora con la ampliación de uno de nuestros titulares. Fuerte lluvia se ha registrado en Alta Verapaz y Petén, provocando inundaciones, desborde de ríos y derrumbes. Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, más de 18,000 personas se han visto afectadas, más de 2,600 fueron evacuadas y 101 albergadas. Alrededor de 500 viviendas sufrieron daño leve, moderado y severo, además de la pérdida de cultivos. Según pronósticos del INSIBUME, se espera lluvia en horas de la tarde en regiones del norte, franja transversal del norte y Caribe. Durante la época fría, autoridades ya habilitaron albergues en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, y en Nevaj Quiché. Funcionarán de 17 horas a 8 de la mañana del día siguiente. Se implementarán los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de COVID-19. Para el fin de semana se prevé el ingreso de un nuevo frente frío que afectará principalmente el occidente del país. Así es, una situación complicada la que se está viviendo en suelo guatemalteco respecto a las condiciones del clima. Y vamos a seguir hablando de este tema. Mucha atención, amigo televidente, porque tenemos contacto con el portavoz de CONRED, con David de León, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos también por este contacto con T13 Noticias. David, buena noche, gracias por estar con nosotros. Si pudiéramos ampliar la información, sobre todo respecto a lo que está ocurriendo en las Verapaces y también en el departamento de Petén. La situación es complicada con estas lluvias propias de esta época fría. David, buena noche y bienvenido nuevamente. Buenas noches, qué gusto saludarles. Sí, tenemos esta condición que se ha estado presentando en estas regiones del país. Hablamos del norte al centro con los datos que ustedes ya dieron a conocer. Tenemos un panorama en estos momentos de seguimiento que se ha tenido con las autoridades a nivel municipal y a nivel departamental, porque los municipios, en el caso de Alta Verapaz, como Chisec, Tamaú, San Juan Chamelco, es en donde hemos tenido en Rashujá incluso inundaciones, lugares a donde se ha trasladado también la ayuda humanitaria para apoyar a las familias que han resultado afectadas. Y tal como ustedes lo decían, también el cultivo que ha resultado afectado y coordinado ya con las diferentes autoridades en estos lugares. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es que esta condición puede volver a ocurrir con el registro, o mejor dicho, con el ingreso de más frentes fríos al territorio nacional, que nos van a generar siempre lluvias para esta región del territorio guatemalteco. Hablaríamos entonces, David, que el pronóstico no es muy alentador respecto a estos frentes fríos que podrían ingresar todavía en este mes de noviembre, porque prácticamente en esas regiones de las que estamos hablando, David, no cesa la lluvia. No, en estas áreas, incluso con el ingreso de, ya INSIBUME nos dio a conocer que para este fin de semana se espera un nuevo frente frío, y al momento de ingresar puede generarnos esto, nuevamente lluvias en sectores de Petén, áreas de Alta Verapaz o el departamento de Izabal, y será la condición que por lo menos se mantendrá para los próximos meses, principalmente hasta el mes de enero podríamos tener esta condición, porque los frentes fríos o la temporada de frentes fríos se tiene incluso previsto más de 16 frentes fríos que puedan afectar de noviembre hasta febrero o marzo del próximo año. Entonces, en estas regiones del país se mantiene los monitoreos respectivos por las condiciones de lluvia que se pueden tener. Hablando también específicamente, David, acerca de los albergues. Hablábamos en la nota anterior de ya más de 2,000 personas albergadas prácticamente. Esto podría ir cambiando también según las horas la capacidad que tiene CONRED de respuesta ante esta situación y algunos albergues que ya están habilitados. Si lo pudiera usted mencionar, David. Bueno, sí tenemos en estos momentos toda la verificación en cuanto al registro de lluvias en estas áreas. Y es importante, creo que la población tome en cuenta que estas lluvias ya no forman parte de la temporada de lluvias como tal, porque la temporada de lluvias ya finalizó. Tenemos en este momento las acciones por el descenso de temperatura o el ingreso de frentes fríos. Sin embargo, hay diferentes centros que están previstos a nivel nacional que podrían funcionar, en donde alrededor de 2,000 personas evacuaron, podríamos decir, en los últimos 7 días. Ahora bien, en el caso de los albergues, por la época fría, que es también la otra parte de atención por la disminución o el descenso de temperatura que se pueda presentar, hasta este momento se nos ha informado de 2 centros que están habilitados, uno de estos en Nevaj Quiché y el otro acá en la ciudad de Guatemala, en la zona 3, en el barrio El Gallito, donde la coordinadora local ya
realiza todos los procedimientos para recibir a las personas, principalmente personas en condición de calle que acuden a estos lugares para poder protegerse. Hasta este momento se tiene toda esta coordinación y se esperaría también que en los próximos días se puedan incluso habilitar alrededor de 7 centros más para la atención siempre y brindar refugio a la población. Muchas personas se comunican con nosotros, David, para preguntarnos si ellos pueden donar frazadas o ropa, ya lo mencionaba usted, por esta época fría del año. ¿Las personas pueden abocarse a Corred para donar este tipo de artículos? Nos pueden incluso escribir a nuestras redes sociales, ahí podemos realizar el acercamiento, porque lo que hemos hecho, tenemos muchas personas que deciden y se acercan para brindar este apoyo también a las personas en condición de calle. Los direccionamos para que las personas puedan entregar los artículos o el abrigo como tal directamente en los albergues en donde las personas están llegando. Entonces, iniciamos ese proceso de coordinación y redirigimos a las personas, a las familias, a estos lugares para que incluso en algún momento puedan conocer también esos procedimientos de atención a las personas que acuden por el frío. Excelente, muchas gracias por esta información. Y ya para finalizar, David, ese contacto de Conred, sobre todo para realizar reportes o denuncias en cuanto a los ciudadanos y a la situación complicada que se vive en varios sectores, David. Bueno, sí, sin lugar a dudas, recibimos los reportes a través de las redes sociales de Conred. Nos pueden encontrar de esta manera. También el teléfono 119 de Conred funciona a las 24 horas del día, y toda la información que acá a través de T13 Noticias también se brinda a la población, y en donde ustedes amablemente también nos brindan estos espacios para poder acercarnos y brindar estas recomendaciones para la población. Muchas gracias a David de León, portavoz de Conred. Entonces ahí tenemos ya toda esta información actualizada. Y mucha atención, amigo televidente, porque tenemos que seguir hablando de las condiciones y de los fenómenos que ocurren en nuestro país. Y es que este día se dejaron sentir al menos 3 sismos en varios sectores de suelo guatemalteco. A continuación vamos a ir con el detalle completo de lo que ocurrió. Entre las 10:56 y 11:23 de este jueves ocurrieron al menos 3 sismos en Guatemala, de acuerdo con el reporte que ofreció el INSIBUME. El primero con magnitud de 5.8 grados, que se sintió con fuerza en varios departamentos del país. Los reportes llegaron principalmente en las regiones del centro, sur y occidente de Guatemala. Luego de este temblor hubo 2 réplicas, la primera con magnitud de 5 grados y la segunda con 4.9. Todos estos movimientos telúricos con epicentro en las costas del Pacífico, principalmente en Escuintla. Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred informaron que tras un monitoreo no se registraron daños ni víctimas. El portavoz de la institución, David de León, no descartó nuevos sismos, por lo que pidió calma a la población guatemalteca. Los bomberos también hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar alarmarse y actuar de manera responsable ante una situación como esta. De continuar los sismos en el territorio nacional y por cualquier eventualidad, la población puede comunicarse a los números de emergencia: el 122 de bomberos voluntarios, el 1554 de bomberos municipales departamentales y el 123 de bomberos municipales, estos últimos con cobertura en la capital y municipios aledaños. También está el número 119 de la Conred. Bien, es momento de hablar de la pandemia. Por cierto, las cifras no han sido actualizadas en las últimas 24 horas a esta hora. De hecho, seguimos esperando la publicación de las autoridades pertinentes, en este caso del Ministerio de Salud Pública. Pero hay otros temas que abordar respecto de la pandemia. Vamos a hablar específicamente de las personas que han logrado vencer al virus, pero lamentablemente padecen las secuelas, especialmente las personas que padecen diabetes o hipertensión. De acuerdo a lo que indican las autoridades, y para este tipo de casos, la cartera de salud inauguró 6 clínicas específicamente para pacientes post-COVID. La finalidad es darle el seguimiento a cada una de estas personas hasta llegar a su total recuperación, y el objetivo es inaugurar una clínica post-COVID en cada hospital público de nuestro país. Las primeras personas en ser atendidas recalcaron la importancia de darles el seguimiento, no únicamente decir que ya lograron vencer a la enfermedad. Lamentablemente muchas personas todavía padecen las secuelas, e incluso se sabe de casos
casos donde las personas lamentablemente han fallecido. Seguimos actualizando la información en torno a la pandemia. Hay mucha atención porque vamos con la ampliación de uno de nuestros titulares y seguramente muchos en casa están esperando esta noticia. Se ha confirmado que el próximo año regresan las procesiones, regresan los cucuruchos. Vamos ahora con el detalle completo. Las tradicionales procesiones han sido suspendidas por 2 años debido a la pandemia de COVID-19. Para el 2022, la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala informó que se autorizan los cortejos. Todas las actividades deberán cumplir los protocolos de bioseguridad para evitar brotes del coronavirus. El ministro de Salud, Francisco Coma, indicó que aún es muy temprano para abordar el tema, pero todo dependerá de la situación de la pandemia en el país, el semáforo epidemiológico y las medidas implementadas. El primer caso de COVID-19 fue confirmado en marzo de 2020. Todas las actividades fueron suspendidas. Para este 2021 la situación no cambió. La pandemia ha cobrado la vida de más de 15,000 guatemaltecos. No baje la guardia. Cuídese y cuide a su familia. Solo así podremos frenar la enfermedad. Seguimos hablando del tema, pero nos vamos a referir específicamente al proceso nacional de vacunación. A nuestro país arribó este día un nuevo lote de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, que servirá para continuar con la vacunación de personas a partir de los 12 años, específicamente adolescentes de 12 a 17 años. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública adquirieron 1.350.000 vacunas de Pfizer a través del mecanismo COVAX. Después de los procedimientos correspondientes, estas vacunas fueron trasladadas desde el Aeropuerto Internacional La Aurora al Centro Nacional de Biológicos en la zona 11 de la capital guatemalteca. Posterior a eso, inició la entrega a los distintos puestos de vacunación a nivel nacional. Durante el arribo de este nuevo lote de vacunas de Pfizer, el ministro de Salud Pública, Francisco Coma, supervisó la entrega y motivó a la población que todavía no ha recibido la vacuna que acuda en este momento, que hay dosis específicamente de la vacuna Pfizer, repito, para personas de 12 a 17 años.